Queremos contar cada semana con José Manuel Fernández de Leoplant. Hoy no es jueves, es miércoles, pero como nos gusta tanto darnos ese paseito por el jardín y mañana no tenemos programa porque es festivo, pues hemos dicho, José Manuel, te pasas hoy por nuestro plató, y él ha dicho encantado de la vida, así que aquí le tenemos. Buenas noches. Buenas noches, tal? Chelo. Y es que cada vez, yo creo que ya estamos enganchados a esto de pasear contigo por el jardín y que nos aconsejes. Ojalá, ojalá. Es que es muy bonito además, y claro. ahora que tenemos que mimar nuestra naturaleza y que parece que cada vez nos apetece más tener cerca algo verde, flores, pues yo creo que es un momento ideal para acercarnos precisamente a eso, al mundo del jardín. Hoy vamos a hablar de la serojardinería. Es un nombre un poquito extraño, pero seguro que tú nos explicas qué es eso de la serojardinería. Sí, esa raíz primera pues viene de una palabra griega que significa seco. Y aplicado a la jardinería es la adaptación de nuestros jardines a un mínimo consumo de agua. O sea, estamos en lo que está tan de moda en este momento, que es el consumo del agua y la escasez del agua. Bueno, pues hoy hablaremos de eso, pero no será el único programa que hagamos sobre este tema. Pues sí, lo cierto es que cada vez tenemos menos agua, ya están viendo cómo está llegando el invierno, un invierno a punto de concluir y con muy poquita agua que ha caído, y si queremos tener jardines, ahí tenemos la posibilidad de presumir de ellos y sin consumir demasiada agua. Así que vamos a empezar a ver una serie de imágenes, sí. Y sobre esas imágenes, José Manuel, nos vas a comentar esto de la serojardinería, por lo tanto. Sí, vamos a ver un poco las cuestiones que priman en estos casos. Empezamos viendo unos jardines que, como este es un jardín zen, este también, son de los auténticos, están en Japón, y estos jardines tienen, o al menos nos hacen ver que no hay muchas plantas, que hay otros elementos, que las necesidades de agua serían pequeñas. Este jardín, que lo he tomado un poco porque sea lo que no se debe de hacer. Una cosa es lo que hemos visto antes, con todo el simbolismo que lleva, y otra cosa es esto no se debe de hacer. Esto sería serojardinería, porque realmente este jardín nos gastaría muy poco agua, pero no se debe de hacer. Y aquí vemos otra solución que se puede aportar a nivel municipal, a nivel público, para no llenar de plantas el jardín y que estéticamente nos dé la sensación también de que, no solo de que aquello es un jardín, sino que tiene ciertas líneas estéticas que, bueno, se pueden mantener. Bueno, pues este por lo menos es más o menos atractivo. El otro, anterior, desde luego, que sí que era un ejemplo de lo que no debemos hacer en serojardinería, porque el atractivo era cero, totalmente. Sí, sí, efectivamente aquello no tiene, por una parte no tiene simbolismos ni simbología, y por otra parte, pues realmente se han quedado escasos en todo. En todo, estéticamente, la verdad es que, lógicamente, hablamos de serojardinería, iremos aclarando qué es, pero lo que no es exactamente un jardín sin agua. Son jardines en los que se debe de consumir menos agua. Esto sí que es bonito. Aquí vemos una solución también en una zona en la que aportamos una superficie con gravas que no necesita agua, lógicamente, y el resto que tiene plantas son plantas que se adaptan al consumo escaso de agua también. Aquí vemos también que volvemos un poco a la misma solución de utilizar gravas o otros elementos como las losas, y ubicar únicamente las plantas en aquellos puntos en que son más necesarias o estéticamente quedan mejor en el conjunto. Lo mismo, seguimos en la misma idea. Las plantas ocupan un espacio menor y a la vez se les da esa base, ese fondo que podemos, o que nos muestran después un conjunto de elementos que realmente es la parte estética de esa vista. Aquí vemos que, lo comentábamos en un programa anterior, también en soluciones en parte del jardín se puede adoptar este tipo de soluciones y crear este tipo de ambientes que resulta muy agradable dentro de un jardín a nivel general, y esto hace que podamos ir ahorrando agua, lógicamente. Pero esto es bonito, es estético. Claro. O sea, que hay que tener gusto también a la hora de la serojardinería. Sí. Hay que pensar que las ideas en la creación, sobre todo en la jardinería zen o en la jardinería japonesa u oriental, toda ella, es tanto el interés anímico que ponen los creadores
que realmente aquello es ya difícil de entender. Estéticamente cualquiera que lo vea cree y dice que es algo maravilloso, pero que realmente es muy difícil de comprenderlo y poder crearlo. Así que, ante la pregunta que te puedo plantear, José Manuel, si es posible hacer un jardín sin riego, sí es posible, por lo que nos estás mostrando. Bueno, es posible hacer un jardín sin riego, pero lo que no es posible es que las plantas, que son seres vivos, puedan vivir sin agua. Eso es imposible totalmente. Y esa es la primera premisa que debemos de tener en cuenta. Pues ahora vamos a seguir hablando de cómo crear, por lo tanto, un jardín con poco consumo de agua. Con poco consumo de agua. Esto que vemos es agua en el jardín. Aparentemente parece que sería un despilfarro. No. El agua que se utiliza en estanques, en riachuelos como es este, o en charcas, pues resulta que es un agua que se mantiene la misma, que una bomba la recicla, está dando vueltas continuamente y ahí no hay consumo ninguno de agua más que la evaporación que se pueda producir y que lógicamente vamos a reponer, pero no es necesario otro tipo de consumo de agua, es ocupar un espacio que puede ser mayor o menor con una cosa bien agradable que es el agua, y que realmente no necesita de un consumo en absoluto. Y es más, las charcas debemos de llenarlas cuanto más abundancia hay de agua, que es en el invierno o en la primavera. Bueno, no nos va a dar tiempo a concluir este apartado de serojardinería hoy, por lo tanto vamos a continuar la próxima semana, yo creo, si te parece, José Manuel. Sí. Pero sí, si hemos hablado de cómo crear un jardín con poco consumo de agua, ya lo tenemos claro, pero también lógicamente tendremos que aportar a ese jardín unas plantas que no necesiten demasiada agua para sobrevivir. Sí, esa es la idea, de mostrar más o menos, no un índice completo, pero sí una serie de plantas que normalmente además es curioso porque este tipo de plantas son las que nosotros vemos en el mismo campo. Hemos visto un brezo, esto es un citiso, que normalmente lo vemos en el campo y que realmente las necesidades las cubren con las de la propia naturaleza, las que les llueve, y cuando no llueve no se secan las plantas. Eso es una adelfa, también es una planta de escasa necesidad de agua. Estos son los enebros o sabinas, que también necesitan muy poca agua. Los tenemos en los montes, en las laderas además más soleadas, que en pleno verano pues están totalmente secas. Esto es una carnosa, una planta pequeñita que crece en nuestros tejados incluso, y que no necesita más agua que la que le puede caer del cielo, pero que no hay más. Y el año que no llueve tampoco se secan. Cuando vuelve a llover, vuelven a florecer. Después, dentro de las plantas de jardín existe la serie de aromáticas o plantas que normalmente se han aportado a los jardines de la naturaleza, y son plantas que aguantan bastante con escasez de agua. Esta es una vinca que también necesita poca agua para vivir y florecer. Podríamos decir que estos son plantas inteligentes realmente, que necesitan poquita agua para hacernos disfrutar de un jardín bello. No, son plantas que se han adaptado durante mucho tiempo, se han adaptado a vivir en condiciones a veces de extrema aridez, y no hablamos de desiertos. Bueno, pues José Manuel, lo vamos a dejar aquí, y si te parece la próxima semana retomamos donde lo hemos dejado y completamos cosas. Me parece, y creo además que no bastará con otro programa. Pues tendremos Hay ocasión mucho que decir de esto. de hablar más sobre serojardinería. Muchas gracias, José Manuel, y que disfrutes de la Semana Santa, ¿de acuerdo? Esperemos. Aunque abrigaditos, que dicen que bajan las temperaturas. Bueno, ya pues bajarán. Ya lo ven, atractivo nuestro recorrido por el jardín con José Manuel y con Leoplant. Piensa en su jardín, Leoplant. Proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.